precisamente está con nosotros el abogado Julio César Osegueda Navas. ¿Es así, verdad? Sí, correcto. Para hablar precisamente de este tema. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias a Canal 11 por el espacio y a la gente que nos está viendo. Claro que sí, es importante que hablemos en primer lugar de las leyes que existen en territorio salvadoreño sobre la protección de los animales. Bueno, en este caso vamos a tener dos normativas que son como las más importantes. Primero, la Ley de Protección y Promoción del Bienestar del Animal de Compañía y luego el Código Penal, que de alguna manera atiende el tema de una manera bastante tímida y únicamente refiriéndose, por ejemplo, a delitos que prohíben el tráfico ilegal de animales en peligro de extinción o delitos de medio ambiente que también pueden estar vinculados. Pero cuando hablamos del maltrato de animales como mascotas, de animales que aparecen de repente atropellados en la calle o que sufren algún tipo de maltrato, definitivamente la normativa que aplica de manera inmediata es la primera, la Ley de Protección y Promoción del Bienestar del Animal de Compañía. Qué bueno saberlo, pero hemos visto la ley que se creó o la que se aprobó en abril del 2016, que si bien determina o tipifica como graves, menos graves y de alta gravedad, solamente son sanciones económicas de 3 a 4 salarios mínimos para el delito más grave, para el maltrato más grave que se haya cometido contra un animal. O sea, eso no es congruente con lo que se dice, con lo que se habla tanto de proteger la fauna, de proteger las especies animales en el país. Es correcto, eso tiene mucho que ver con un reproche social, ¿verdad? Como sociedad, nosotros no vemos de manera adecuada que haya un maltrato de cualquier tipo de animal, ¿verdad? Así que no, que por el contrario, exigimos como ciudadanos que haya algún tipo de protección especial para la vida animal. Sin embargo, la ley acá se nos está quedando un poco desfasada en ese sentido, como bien usted lo menciona, dado que esa es una ley administrativa, únicamente puede imponer sanciones de tipo económica, solo puede poner una multa, y el procedimiento también es ejecutado únicamente por las alcaldías, ¿verdad? No hay una instancia superior que pueda intervenir, digamos, en la aplicación de este tipo de normativas. Es importante que todos los salvadoreños sepamos también cuál se debería de hacer o cuál sería el verdadero procedimiento al momento de denunciar este tipo de situaciones, porque ha pasado que muchas personas que de pronto van por la calle hacen su denuncia únicamente a través de redes sociales y el problema ahí queda. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, de acuerdo a la normativa vigente en este momento, como la entidad competente es la municipalidad, a quien hay que darle noticia de que hay algún tipo de problema con un animal es precisamente la alcaldía, ¿verdad? Y cada alcaldía debe tener mecanismos también de acceso para la población, números de teléfono para que la gente pueda contactarse o inclusive a través de las mismas unidades de acceso a la información pública, las unidades de transparencia. Entonces estas entidades municipales tienen que ser las que actúan de manera inmediata, ¿verdad? Pero de nuevo, este es un tema que se puede quedar corto, porque, por ejemplo, un animal que aparezca atropellado en la calle, difícilmente se va a poder identificar quién ha sido el responsable también de este tipo de hechos, ¿verdad? Por eso es importante también acá la denuncia ciudadana. A mí me encanta, la verdad, analizar un poco estos temas porque vemos de pronto una ley que es bastante general, como ya lo mencionábamos, que es para la protección de la fauna silvestre, pero a los animales domésticos se les ha enviado a un segundo plano. ¿Qué es lo que deberían de hacer las autoridades? Porque de pronto he escuchado que sí hay iniciativas de ley en pro de convertir esto ya en un delito y que sí haya penas todavía más severas para estas personas. Hay una propuesta de ley ahora mismo que está probablemente siendo estudiada en la Asamblea Legislativa que propone precisamente que exista un delito de violencia en contra de la vida animal y que ésta sea sancionada con prisión de 4 a 6 años. Esto obedece de nuevo a identificar de una manera adecuada el bien jurídico tutelado, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas que pueden estar teniendo los legisladores. Puede haber una confusión de suponer que es el animal el que tiene derecho, ¿verdad? Pero ahí hay que ser claro y tener en cuenta que quien tiene el derecho es el dueño del animal o de manera difusa la colectividad en la protección del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, si tienen claro estos bienes jurídicos que se pueden tutelar a través de las normativas, entonces eso puede facilitar también la discusión en la Asamblea Legislativa. Una pena de 4 a 6 años es bastante coherente con otros delitos de ese tipo, como por ejemplo el delito de daños. Cuando una persona daña un bien de otra persona, puede también recibir ese tipo de sanciones. Entonces, en ese sentido puede ser coherente, digamos, esta discusión que pueda darse en la Asamblea Legislativa. Pero ¿por qué cree usted que no se ha logrado? Porque ahí está esta iniciativa, sí. A lo mejor hay algún tipo de estudio en el Congreso, pero no se le da
el interés, mejor dicho, porque venimos hablando ya desde hace mucho tiempo y vemos la misma situación. Aparece el debate cuando hay un caso como el que señalaba en el reportaje, el caso de los animalitos en el zoológico que por algunas causas de maltrato pudiesen haber fallecido, pero no se les no se ve ese interés cuando realmente debemos ser, voy a utilizar la misma palabra, congruentes. Correcto, sí, y proactivos, porque por ejemplo vemos un comunicado de la ONU donde dicen que solo nos quedan 30 años de planeta, y esto conecta de una manera muy cercana con esto de la protección de la vida animal. Vemos una actividad muy tibia, digamos, también de la sociedad civil en este caso. Por ejemplo, la Asociación de la Protección de los Animales no tiene tampoco un comunicado, no tiene un impacto mediático en este sentido. Entonces, hay ahí una combinación de factores, ¿verdad? Tanto un abayazamiento, digamos, de la agenda legislativa que pueda estar más vinculada con temas como la seguridad, como el presupuesto, como otros temas, y de repente la vida animal queda en un segundo plano, pero también ese reproche social que las mismas personas pueden estar presentando se queda también en un nivel de queja y no pasa a un nivel de reclamo, no pasa a un nivel de exigencia más patente hacia las entidades. Veamos entonces en ese sentido cómo es importante la evolución de cada país en cuanto a sus normas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Europa la vida de los animales domésticos se respeta tal cual. Ellos tienen que tener su médico, ellos tienen que tener buen cuidado de sus dueños, a pesar que en muchas ocasiones los dueños viven en apartamentos bien pequeños. Entonces, es importante hacer en este sentido una comparación quizás entre las leyes existentes a nivel internacional y las que se encuentran en nuestro país, que la verdad son bastante débiles y que yo podría llamar que son leyes sin dientes incluso. Sí, por ejemplo, tenemos la que hemos mencionado desde el 2016, la Ley de Protección y Bienestar de la Vida Animal, únicamente propone sanciones de tipo económica, únicamente pone sanciones de multa, pero no implica, por ejemplo, algún otro tipo de pena para las personas que incurren en este tipo de cosas. Cuando la Constitución inclusive da la pauta, da la oportunidad de que aún en procedimientos administrativos puede haber arresto hasta por 10 días. Es decir, puede haber ahí una mejora inclusive en esa ley o en el Código Penal o en otras normativas que se vayan adecuando de mejor manera. Bien lo mencionas, ver hacia otros países puede darnos la pauta. En el caso de Estados Unidos, que tiene un derecho bastante dinámico porque es un sistema de precedentes, van generándose también algunas maneras de estudiar el tema de una forma más impactante, digamos, para las personas que puedan incurrir en ese tipo de actos. Bien, vamos a la línea telefónica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, adelante. En principio, pues saludar allí al estimado amigo que tienen con ustedes en el programa. Va a felicitar siempre a RFN por este espacio tan amplio que dan en servicio del pueblo salvadoreño. Solo quería decirle allí a mi querido amigo, fíjese que yo quizás ya tengo cansado ahí a Porfirio y a Gracielita de molestarlos tanto. Y fíjese que nosotros vivimos en una costa muy amplia, le hablamos de la península San Juan del Gozo y Valle de Iquilisco. Fíjese que nosotros estamos sufriendo atropellos bárbaro, porque excelente el que habla de una mascota en San Salvador, quien no anda en la calle y todo, pero nosotros que vivimos de la acuicultura, de la ganadería y de todo lo demás, fíjese que aquí nosotros pues a través de Canal 11, Canal 12 siempre hemos denunciado la tala de mangles. Los destruyeron no menos, mi querido amigo, no menos de 50 manzanas de mangle, a donde teníamos los viveros, podemos decirlo así, de la iguana dorada, de la iguana verde, de los venados, de un sinfín de cosas, pero lo que ahora en sí los ha preocupado y los está preocupando de lleno es que el punche, por decirlo así, el cangrejo que habitaba en esos lugares, pues desgraciadamente se desapareció, porque el recalentamiento en la costa no está fácil. ¿A quién pedirle después de Dios que viniera a echarnos la manito a frenar este deterioro, a trabajar con nosotros? Nosotros somos abiertos, somos personas de principios,
humanos, y lo que más los ha preocupado ahorita en una maquinaria en la playa. Usted tal vez ha oído mentar el ajalín. Él vive en los charrales, podemos decirle, donde en los arbustos, donde hay mucha vegetación, mucha árbol y todo. Si ustedes vinieran ahorita y vinieran a ver el desastre que va haciendo cierta maquinaria solo porque son semejantes empresas, pero mire, a dónde, repito, pudiésemos nosotros hacer el llamado para que seamos quizás escuchados, porque en verdad este es un basta ya, pues es un lugar muy lindo. El Salvador es muy lindo. Si ustedes vinieran acá y hicieran un recorrido con nosotros, pues tenemos cosas muy lindas, pero ahora sí ya es lo último, estamos sumamente preocupados porque esto ya no tenemos venado, ya no tenemos, por decirlo, punches, cangrejos, los están deteriorando la zona costera marítima de la península San Juan del Gozo y Bahía de Jiquilisco. Bien, muchas gracias al amigo televidente por su llamada. Un caso puntual, y lo ha venido reiterando el amigo televidente. Esta es una situación que se viene ya dando desde hace varios años, especialmente con la destrucción del manglar en esta región, que sabemos que es uno de los hábitats de este tipo de animales que él mencionaba. Tengo entendido que en primera instancia el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio también de Agricultura, sí, y en términos generales la Fiscalía General de la República. Sí, el problema con las primeras dos instancias es que carecen de una área sancionadora. Existen, por ejemplo, en la Ley de Medio Ambiente una serie de infracciones como la tala de árboles, como la puesta en peligro de especies animales, etcétera, pero luego no hay una parte que dé sanciones a esas obligaciones que aparecen en esta ley. Pero ¿quién da los permisos para que puedan talarse cuando se saben que son áreas protegidas? Exactamente, ahí hay una combinación. Se involucra el Ministerio de Medio Ambiente en la parte de impacto ambiental, pero también las municipalidades en el área del desarrollo local, porque ellos son los que tienen sus mapas de desarrollo y tienen que ir viendo si puede haber tal o cual industria o tal o cual desarrollo. Esos son los que tienen que ser los primeros, digamos, encargados de velar porque haya un buen desarrollo medioambiental y económico en cada lugar. En ese sentido, ¿a quién podemos acudir, por ejemplo, si no solamente pasa en Jiquilisco, puede estar pasando en otros lugares? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, aquí la primera puerta que hay que tocar es la de la alcaldía, para saber quiénes son los que lo están haciendo, qué permisos tienen, o si no tienen ningún tipo de permiso en absoluto. Y luego, a través también de los accesos a la información pública, se puede tener los permisos para ver si lo están acatando de una manera adecuada. Si no se están cumpliendo los permisos o si no existen los permisos adecuados, la siguiente puerta a tocar sería la de la Fiscalía. Y es que precisamente en estos casos, como lo ha planteado el amigo televidente, ahí sí ya se tipifica como delito ambiental. Ahí sí hay una repercusión más grande, sí. Ya no es como en el caso de la ley que protege a los animalitos domésticos o silvestres, que no tiene dientes, como lo dice Graciela, porque solamente hasta el momento solo son sanciones económicas y mínimas, porque estás hablando de 4 salarios mínimos cuando el delito es demasiado grave. Creo que es necesario entonces que se le ponga atención a esta iniciativa que fue de una diputada, de que se sancionara con cárcel, con prisión, a quienes maltrataran, tipificándose un delito grave, el caso de un animal doméstico o silvestre. Pero hasta el momento no ha tenido mayor debate esta ley, porque, reitero, surge solamente cuando de pronto aparecen algunos problemas, algunos maltratos que por diferentes razones o por diferentes circunstancias genera un poco más de opinión pública, pero ya después desaparece del escenario del debate, y ahí es donde seguimos siendo uno de los países que tenemos una ley sin dientes y que no hay protección para los animales como debería serlo. Claro, yo quiero agregar un poco a esto. ¿Por qué razón? Porque hemos visto, y usted lo decía al inicio, de la ley que ya existe en territorio salvadoreño acerca de la protección de la vida silvestre, pero por casualidad no tiene más atribuciones en ese sentido el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre todo cuando hablamos de fauna y flora salvadoreña, porque eso sí hemos visto que todos los gobiernos parece que han olvidado esto. Sí, y es uno de los problemas que decíamos. Aparece en la ley de medio ambiente una lista de obligaciones, de derechos que las personas pueden tener, de restricciones también al desarrollo de algunos tipos de industrias, pero luego cuando buscamos el apartado de sanciones, no tiene.
porque precisamente esta fue una ley que fue denunciada por un vicio de inconstitucionalidad, se declararon inconstitucionales las sanciones y luego no hubo un proceso de reforma para adecuar esa ley y rescatar la parte sancionadora. Entonces, de nuevo, como ustedes bien lo han venido diciendo, son normativas sin dientes, son normativas que no tienen consecuencias jurídicas a los derechos y obligaciones que están planteando. Es decir, que en este momento estaríamos prácticamente de acuerdo a la conciencia de la población. Lo que nos hace falta, digamos, es la parte administrativa, porque tampoco debemos olvidar y despreciar la parte del derecho penal, que sí que está vigente. Hay una serie de delitos en contra del medio ambiente que pueden ser perseguidos, pero que se necesita también que las personas presenten sus denuncias en la Fiscalía General de la República y luego también que ésta ponga en agenda ese tipo de afectaciones al medio ambiente y a las personas, como ya lo estamos viendo en el caso de Jiquilisco. Y es que fíjese que hay una indiferencia, porque yo veo... si tú vas por una carretera y de pronto se te atraviesa un perrito y obviamente pesa más la seguridad de las personas que tú llevas, ¿no? Y a veces dicen, por no matar un perrito, mató a 3 personas en un accidente de tránsito. Pero es complicado cuando yo he visto en la carretera que los perros se van cruzando y están en la orilla queriéndose cruzar y los automovilistas de mala fe hasta buscan para quererlos o van a excesiva velocidad. Sí. Para quererlos atropellar. Entonces, eso es lo que debería, cuando ya hay un dolo, en ese sentido creo yo que debería de ser más riguroso y no deberían ser 4 a 6 años, sino que deberían de ser quizás 10, porque el problema que en el caso de 4 a 6 años, la iniciativa que ha puesto la diputada en la Asamblea Legislativa, que posiblemente está en estudio, también cuando es de 4 ya es escarcelable y ya no tendría dientes, que sea de más quizás si solo así se puede hacer. Yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos una vez iba una ardillita y el tráfico se paró, esperó que pasara. Entonces creo que hay que aspirar llegar a eso, si realmente estamos hablando de que somos sensibles a los animales y somos sensibles a ese derecho a la vida, claro, que también lo tiene. Abogado, desde su perspectiva, ¿cuáles son los puntos bien importantes que se deberían de tomar en cuenta al momento de hacer o crear una nueva ley en pro del medio ambiente? Bueno, aquí hay un tema que es bastante desatendido, digamos, y es el concepto del garante. Normalmente escuchamos comentarios de las personas que dicen, no, si es que los animales son como un niño de 3 años, ¿verdad? Y yo preguntaría, ¿alguna vez a un niño de 3 años se le deja cruzar la calle solo? No, ¿verdad? ¿Alguna vez a un niño de 3 años se le deja solo, sin ningún tipo de protección? Ese es el concepto de garante, que el primero que lo tiene que cumplir son los padres, ¿verdad? En el caso de los animales, pues son precisamente sus dueños, ¿verdad? La familia adoptante del animal. Pero hay otra persona que también es responsable, que también tiene esa condición de garante, y es el Estado. Y ahí es donde vemos una todavía falta de programas, ¿verdad?, que van encaminados hacia la protección efectiva del bienestar de la vida animal, tanto de animales de compañía como de la vida silvestre. Entonces, una normativa que pretenda atender el tema pasa no solo por definir sanciones e infracciones, sino también por definir responsables directos en ciertas situaciones como este tipo de casos, ¿verdad? Y eso pasa por fortalecer también la institucionalidad. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, pero nos gustaría, licenciado Julio César Osegueda Nava, que por alguna asesoría personalizada en este campo, por supuesto, y en otros de la carrera de abogado, sus contactos, ¿dónde lo puede encontrar? Por supuesto, nosotros estamos para servirle principalmente en derecho administrativo, derecho de familia, derecho civil. Nuestros teléfonos son el 2511-5104, el 7469-6865 y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, es @praetoriumsv. Con mucho gusto para servirle.